ir a Santa Cruz, algunos están yendo a Cochabamba. ¿Por qué? Porque no hay empleo en La Paz. Nuestras provincias se están vaciando. Mucha gente se viene a La Paz o se va al Alto, pero si no encuentra empleo, inmediatamente piensa en irse a otro departamento. Algo tenemos que hacer los paseños para generarle condiciones de vida a nuestros hijos que nos vienen de aquí en adelante, para que no se vayan a otros departamentos. Segunda realidad, la producción. El departamento de La Paz cada vez contribuye menos a lo que le llaman los economistas Producto Interno Bruto, le llaman el PIB. Es todo lo que producimos los bolivianos, en todas las áreas. De todo eso, La Paz contribuía en algún momento con el 34% de todo lo que se producía en el país. Hoy día, eso ha sido disminuido. Hoy día la contribución de La Paz ha bajado del 34% al 24%. 10 puntos hemos perdido, ya La Paz no contribuye, no es el primer contribuyente al Producto Interno Bruto. Santa Cruz otra vez nos ha ganado, está en el primer lugar en la producción nacional. Esto es lo que tenemos que recuperar en La Paz. Tenemos que ser más productivos, porque lamentablemente la falta de fábricas están disminuyendo nuestra actividad productiva. Lo más importante, la actividad agropecuaria ha disminuido enormemente. No estamos generando condiciones para reactivar nuestra economía. Se ha hablado mucho de la minería. ¿Qué es lo que está pasando con la minería en el departamento de La Paz? Ahí la gobernación no tiene competencias de nada en minería. Todo es el nivel central del Estado. Por tanto, eso tenemos que discutir. Que nos den competencias a las gobernaciones. A ver si por lo menos regulamos la actividad minera en nuestro departamento. ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos dedicando al comercio. La mayoría del departamento de La Paz se está dedicando al comercio. Estamos abandonando la producción. No tenemos fábricas. Hasta la fábrica del gobierno nacional se ha cerrado, en la TEX. Entonces, ¿qué está pasando en La Paz? Tenemos que reactivar nuestro aparato productivo. Y esta es la primera obligación que deberíamos concentrar en los alcaldes, el gobernador, para ver cómo reactivamos el aparato productivo del departamento de La Paz. Otra realidad, hermanos y hermanas, 20 provincias, 87 municipios. Nuestro departamento tiene un problema en términos de ordenamiento territorial. Concentración poblacional, 8 municipios: El Alto, La Paz, Piacha, Caranavia, Chacachi, Las Untas, Casita, Pucarani. En estos 8 municipios vive más del 70% de los paseños. Solo en 8 municipios. Quiere decir que de cada 7 paseños, de los 10 paseños, 7 viven en estos 8 municipios. ¿Y el resto? Los 70 municipios restantes viven apenas el 30%. ¿Qué está pasando? Nos estamos quedando sin gente en las provincias. Los municipios no están creciendo su población. Tenemos que resolver este problema. Tenemos concentración poblacional, mucha gente en el área metropolitana, en La Paz, ¿verdad? El crecimiento de Viacha es impresionante, alcalde. ¿Cómo ha crecido Viacha en los últimos 10 años? Es el municipio de mayor crecimiento demográfico. En unos años más va a ser una de las ciudades intermedias más importantes también del departamento. Pero ¿qué pasa con los otros municipios? Se están poblando. Aquí tenemos la alcaldesa de la Sacada del Pacaque, 600 habitantes. Son los extremos. Un municipio con 600 habitantes y el otro con 800.000 o más. Debe estar llegando ya al millón. El municipio del Alto. Esas son las diferencias. Un municipio muy chiquitito, con muy poca gente, y un municipio demasiado grande. Entonces tenemos que resolver, tenemos que dedicarnos a ordenar un poquito nuestro territorio. Pobreza es lo que más nos llama la atención. De acuerdo al último censo de población y vivienda, estos son datos oficiales. ¿Qué es lo que ha pasado con la pobreza en nuestro departamento? ¿Y por qué estamos necesitando mejores políticas públicas? Miren lo que ha sucedido. La barra roja, no sé si se la ve, la barra roja es el año 2001. La barra verde, medio verde, no sé cómo se
la debe esperar. La más oscura es el año 2012. Miren la cantidad de pobres que tenemos en el Departamento de La Paz. No hemos superado la pobreza en nuestro departamento en 11 años. El año 2001, vayamos por región, Altiplano Sur, 98% de los paseños que viven en el Altiplano Sur estaban en una condición de pobreza. ¿Qué significa estar en una condición de pobreza? No haber satisfecho nuestras necesidades básicas. No tenemos buen servicio de salud, no tenemos buenas viviendas, no tenemos buena educación. Eso es el 2001 del Altiplano Sur. En 2012 hemos mejorado algo. El 84% de la población que vive en el Altiplano Sur sigue siendo lamentablemente pobre, con esos niveles de pobreza. Del Altiplano Norte más o menos es lo mismo, el Valle Sur, Altiplano Norte muy parecido. En promedio, la mayoría de los municipios están por encima del 70-80% de pobreza. Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención. ¿Qué pasa en la región metropolitana? En general, el censo de población nos dice que de todo el departamento de La Paz, 45% están en condición de pobreza. Eso más o menos, hermanos y hermanas, es más de 1 millón de paseños y paseñas que todavía están en condición de pobreza. A eso tenemos que dedicarnos, a esa cantidad de gente que todavía está en una condición de pobreza en nuestro departamento. En la región metropolitana están un poquito mejor. El 51% del 2001 ha bajado la pobreza a 29.28%, pero según el censo de población y vivienda, ya cuando analizamos por municipio la cosa varía. Porque claro, el municipio de La Paz es muy grande, el de La Paz es muy grande. Por ejemplo, Palca, 87% de la gente sigue en condición de pobreza. En Palca. En Laja, 85%. En Achocalla, 71%. En Capaca, 63%. En Yaca se ha mejorado un poquito más, pero sigue habiendo casi la mitad de la población todavía está en condición de pobreza. Mucha de esa pobreza es moderada. El Alto, todavía hay 36% de su población en condición de pobreza. En La Paz, el municipio de La Paz, todavía tiene 14% de gente que vive en condición de pobreza. Esto es lo que tenemos que dedicarnos, los alcaldes, el gobernador. Tenemos que sentarnos, alcalde, ingeniero Delfín, para ver qué hacemos para ayudar a esta gente. En la región metropolitana estamos hablando de 500.000 de personas que viven en condición de pobreza. El otro millón lo ponen las provincias. En total, 1 millón de paseños necesitan nuestra atención. Es muy importante que hagamos conciencia. Así podemos ver en muchos municipios, en el caso del Altiplano Sur, un chiquitito de más Cayapa es el municipio más pobre, 97%. Tenemos ahí a Cacarí, 91%, Jesús de Bachaca, 85%, Santiago de Bachaca, Charaña, 84%, Sicasica, Collana, Patacamaya. Esta es la realidad de nuestro departamento. Tenemos que tener conciencia de que no hemos avanzado mucho. Tenemos que seguir trabajando para ver cómo superamos estas desigualdades entre nosotros mismos, entre los que viven en La Paz, en el Alto, en Achicachi, en Matiri, en Teoponte, en muchos municipios, pero también mucha pobreza. ¿Qué pasa con las finanzas? Hemos escuchado muchos números del Ministerio de Economía y Finanzas. Voy a resumir algunas cositas que le está pasando al Departamento de La Paz. El año que más plata hemos recibido las gobernaciones y las alcaldías fue el año 2014, hace 3 años. Porque ha habido más recursos, porque ha habido mejor precio, cualquiera sea la situación. El año 2014 hemos recibido en la gobernación, nuestro gobierno autónomo departamental en 2014, cuando estaba todavía acá con César Pocarico, 625 millones de bolivianos recibió ese año la gobernación de La Paz. Sin embargo, Tarija recibió
3.900 millones de bolivianos. ¿Se imaginan ustedes la diferencia? ¿Ah? Son 5 veces más. Recibe Arica con respecto a La Paz. La Paz en términos absolutos quiere decir en platita. Somos en la sexta gobernación que recibe dinero. Beni, incluso Beni, recibe más plata que La Paz. Cuando Beni tiene solo 422.000 habitantes. Nosotros tenemos 2.700.000 habitantes. Y decidimos este año, donde más plata hemos recibido, tenemos los 2.700.000, Beni 400.000, sin embargo recibe más plata que nosotros. Potosí, ya sea por la regalía minera, por lo que se quiera, recibe mucha más plata que nosotros. Chuquisaca también, pese a que tiene solo 500.000 habitantes. Santa Cruz, que tiene más o menos la misma población que nosotros, sin embargo, recibe 3 veces más casi de recursos de lo que recibimos los paseños. ¿Por qué ha sucedido esto? Debería ser la pregunta. ¿Por qué hemos permitido a los paseños que durante 30 años esta repartija fiscal nos perjudique? ¿Que somos de segunda? ¿Somos ciudadanos de tercera? ¿Qué es lo que está pasando? Este es el debate de fondo en el pacto fiscal. ¿Qué significa esto? Como dijo el gobernador esta mañana. Si esta platita la dividimos entre todos los bolivianos, cada paseño, cada uno de ustedes, sean de Corojó, o sean de Caquiaviri, sean de Viacha, yo que vivo en La Paz, cualquiera de nosotros hemos recibido 230 bolivianos. Nos ha tocado el 2014. En Tarija han recibido 8.200 bolivianos. En Pango 3.900. En Chuquisaca 1.500. En Beni 1.500. Esas son las diferencias, las desigualdades. ¿Por qué nosotros recibimos cada paseño solo 230 bolivianos, que es el presupuesto que manejó la gobernación en 2014? Esto es lo que tenemos que superar. Esto es lo que tenemos que modificar, porque La Paz no puede seguir así. No puede seguir marginada, no puede seguir obviamente maltratada. No es de este gobierno, yo no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de 30 años. Somos una norma, es una manera de distribuir que sigue vigente en el país. Algo que tenemos que cambiar, y La Paz tiene que pronunciarse. ¿Por qué este trato tan desigual en el presupuesto de la gobernación? Los municipios reciben también su platita, para que vean un poco las diferencias. El mismo año, 2014, nosotros hemos recibido de la gobernación, cuando estaba el señor Cocarito en 2014, 600 millones de bolivianos. 600 millones. Los municipios de nuestro departamento, los 87 municipios, han recibido este mismo año 3.400 millones de bolivianos. ¿Se imaginan? La gobernación maneja ni siquiera el 10% más o menos de la plata que reciben todos los municipios. Nos alegra que los municipios tengan esa plata, de estos 3.400 millones. Pero se imagina la diferencia. El gobierno departamental, que tiene que atender a las 20 provincias, tiene que generar proyectos también para los municipios, recibimos, tenemos la plata sobre el 10% de lo que reciben los municipios. Es decir, de 10 bolivianos, 9 recibe los municipios, 1 boliviano recibe la gobernación. Esas son las diferencias. Tenemos que tener esa realidad. Queremos un gobierno departamental autónomo fuerte para trabajar con los municipios, o no, seguimos nomás con ese gobierno autónomo departamental que muy poco puede hacer por los 87 municipios. Quisiéramos generar la doble-vía Viacha, el Alto, quisiéramos hacerla ya. Eso nos cuesta ¿cuánto? ¿300 millones? ¿500 millones? 1.000 millones. ¿Se imaginan? 1.000 millones solo si nos dedicáramos a eso, ni en 4 años terminaríamos con la platita que tiene la gobernación. Esa es la realidad. Sigamos adelante. Esto es lo que pasó con el IDH. Esto quiero mostrarles a ustedes que las fuentes de transferencia de recursos que recibimos las gobernaciones no son las mejores. El IDH, miren la salida, sube, baja, un tobogán, ¿no? A veces sube, todos felices, pero al año siguiente se cae. ¿Qué alcalde
ingeniero del fin, usted me va a dar la razón. ¿Cómo podemos planificar las cosas si en un año tenemos un pico? Por ejemplo, en el año 2006, 211 millones hemos recibido del IDH, solo el IDH, este es el impuesto directo a los hidrocarburos, de una sola fuente. En 2005 hemos recibido 113 millones, ahí está en el extremo izquierdo. Después se cayó, en 2008, 87 millones, después ha vuelto a subir. Miren el año más alto, donde en el año 2014 del IDH hemos recibido 237 millones, después se volvió a caer. Este año está presupuestado 76 millones de bolivianos. Vamos a recibir del IDH menos de lo que recibíamos en 2005, de hace 11 años. Por tanto, esto no es una fuente muy sostenible, no es una fuente que nos dé estabilidad. ¿Qué gobernador va a poder trabajar con esto si cada año se cae, a veces sube, a veces baja? No depende del precio internacional, depende de muchas variables que no controlamos. Es una fuente muy insegura y esta es otra de las realidades. Las contrapartes municipales es algo que me interesaría nada más compartir acá con el alcalde de Viacha. Hay una cantidad de plata que reciben los municipios. Necesitamos generar mejores acuerdos entre la gobernación y los municipios. Podemos trabajar juntos con mayores contrapartes y que la gobernación le ponga en práctica proyectos municipales, pero lamentablemente las contrapartes municipales también han ido disminuyendo. Ahora, el próximo año, el año pasado, eran 16 millones que vienen de contrapartes de los 87 municipios. Esto también tenemos que mejorar. Hay que ver con los alcaldes cómo hacemos para que juntos compactamos los costos de muchos proyectos, así nos podemos ayudar entre todos. No tenemos todos una gran cantidad de dinero, pero lo que tenemos podemos compartirlo con contrapartes municipales. Algunos impuestos muy rápido de lo que ya explicó el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre los cuales queremos discutir. Pero vamos al salto del plan y bancos. El Ministerio de Economía y Finanzas el otro día sacó una solicitada que realmente nos molestó un poquito, porque no ha sido casi de mala fe sacar una solicitada y decir: en el departamento de La Paz, la gobernación y sus alcaldes tienen 1.000 y pico millones de bolivianos en su caja y bancos. Ya se han quedado con esa plata, no saben gastar. No, es lo que nos han dicho. Veamos qué pasa con el fondo de caja y bancos. Esto es lo que dicen los informes oficiales. Al 31 de diciembre, todos los gobiernos municipales del país tenían en caja y bancos 4.800 millones de bolivianos. Alternativo, evidentemente, al 31 de diciembre. Todos los gobiernos departamentales han llegado con 1.300 millones de bolivianos. Las universidades con 1.600 millones. En total son 6.000 millones que más o menos quedaron en caja y bancos de todos los gobiernos departamentales y municipales del país. Pero vamos a echar algunos detallitos de esto. Salvo en caja y bancos. Vamos a comparar solo de la gobernación, como nos ha aludido el Ministerio de Economía y Planificación solicitada. Para esto, 5 gobernaciones: Santa Cruz, Tarija, Potosí, Cochabamba y La Paz. El amarillito de abajo es la gobernación de La Paz. ¿Cuánto dejó la gobernación de La Paz los últimos 9 años, para ir mucho más lejos? En 2009 había dejado la gobernación desde entonces 260 millones. En 2010, 227. En 2011 había dejado la anterior gestión 420 millones. En 2012, 435 millones de bolivianos se quedaron en caja y bancos, y así sucesivamente. En 2015, 166, y el año pasado, al 31 de diciembre, según las cifras que están en el CIGEP, la gobernación se quedó con 170 millones. Vamos a echar ese análisis de qué es lo que pasa con esa plata. Este es el saldo de caja y bancos de todas las gobernaciones. La Paz está en 170 millones, como lo dijo el Ministerio de Economía y Finanzas. Potosí, casi 500 millones se han quedado en sus caja y bancos.
parece que tiene altas regalías mineras, pero evidentemente algo está pasando en Potosí, que no está pudiendo administrar esa platica que tiene de regalías mineras. Entonces, la gobernación de La Paz es esa cantidad. Santa Cruz, 190 millones. Bueno, muchas gobernaciones están peor que nosotros, no nos consuele eso, tenemos que preocuparnos por qué estos 170 millones. Pero lo que no explica el Ministerio de Economía y Finanzas, y esto es bueno que lo aclaremos, evidentemente la gobernación de La Paz se quedó con 170 millones a fines de diciembre. Entiendo que Yacha también tiene fondo de Cajibancos, creo que más o menos su algo más de 60 millones. Debe ser lo mismo que la gobernación al municipio de Yacha, debe exactamente lo mismo. De los 170 millones que nos quedaron en caja, 56 millones son cheques en tránsito, se están pagando. Hay empresas que no han cobrado a fin de año. Tiene que ver también con desembolsos que recibimos, porque las transferencias que nos da el gobierno nacional no llegan pues a principios de enero, no nos pueden transferir a principios de enero, a veces nos llega en diciembre, ya medio tarde para ejecutar, pero igual hay chequecitos que han entregado o que están entregándose. 56 millones ya se han ejecutado de los 170. Estamos preocupados sí por el saldo que dejan los hospitales del tercer nivel y los institutos. Ocurre que la norma hemos heredado esta manera de administrar, no es de ahora. Los hospitales son autónomos en el manejo de sus recursos propios. Ellos en sus bancos han tenido 45 millones, evidentemente. Y la gobernación, la administración central, un poquito más de 60 millones. Casi lo mismo que algunos municipios de nuestro departamento. Esta es la realidad. No estamos contentos con esto. Claro que no. Hay que preocuparnos. Hay que gastar todo lo que se pueda. Ya el gobernador explicó, a veces es muy difícil gastar el 100% de nuestros recursos porque hay contrapartes. Muchos proyectos tenemos con el gobierno nacional que no se han podido acabar. Eso tenemos que evaluar también, por supuesto, estamos dispuestos a hacerlo. Pero también el gobierno nacional tiene bancos, no solamente el gobierno departamental, no solamente el alcalde de Yacha, también los ministerios tienen en bancos. ¿Qué es lo que pasa con el nivel central del Estado? Perdón. En todo el nivel central del Estado quedaron en Cajibanco con 10.000 millones de bolivianos. La institución más ineficiente había sido la Caja Nacional, 5.000 millones la Caja de tenido en sus bancos. Las empresas públicas que dependen del gobierno nacional, algunas empresas públicas, 1.600 millones. Los ministerios, el órgano ejecutivo, también tienen Cajibancos, 539 millones. Vamos a entrar en ese detallito. El Ministerio de Gobierno se había quedado a fin del año pasado con 150 millones de bolivianos, más o menos como la gobernación de La Paz. El Ministerio de Salud con 137 millones de bolivianos. El Ministerio de Defensa, 132 millones de bolivianos. Por tanto, lo único que quiero mostrar es que no solamente miremos la paga que tenemos en el ojo ajeno, no, que miremos también las vigas que tenemos en nuestros propios ojos. Todos tenemos practicantes, el nivel central, el nivel departamental. Tenemos que ver qué está pasando, por qué no estamos pudiendo ejecutar también la platita que tiene el propio gobierno nacional. Ejecución presupuestaria. La gobernación de La Paz es la que más plata ha ejecutado el año pasado. El gobernador Félix Pazzi terminó su gestión el año pasado, la más alta de ejecución, ha llegado al 91% de su presupuesto. Nos ha faltado 9%. Estas contrapartes que les digo con muchas instancias nos han impedido llegar al 100%. La Paz con Chuquisaca son las gobernaciones que más han ejecutado, 91%. El resto 90% Oruro, Cochabamba 85%, Caí 77%, Palo 76%, Santa Cruz 76%, 75% y Potosí 72% de ejecución. Tenemos poca platita, pero la estamos tratando de ejecutar lo más que podamos. 91% ha sido una de las ejecuciones más altas que se han tenido.
¿Qué pasa con el presupuesto para este año? Muy rapidito. Este año nos van a transferir 417 millones de bolivianos. El año 2014, recordarán, nos entregaron 600 millones. 200 millones de bolivianos en 3 años estamos perdiendo. 200 millones menos vamos a recibir de lo que recibíamos hace 3 años. Este es nuestro presupuesto para este año. De regalía nos va a llegar 100 millones, del IVH 76, del impuesto a los hidrocarburos 124, hay un fondito de compensación de 100 millones. Todo eso suma 417 millones de transferencias. En recursos propios estamos mejorando. Teníamos más o menos 40 millones, este año estamos presupuestando 92 millones de recursos propios. Estamos cobrando el impuestito, o el impuestito acá, un impuestito allá. Estamos tratando de mejorar. Con eso y la caída del IVH, estamos manteniendo la cantidad de plata para inversión pública. Lo que ha hecho el gobernador Félix Pazzi es compensar lo que vamos a asistir menos del IVH, mejorar el cobro de impuestos para garantizar este porcentaje de inversión pública. 248 millones es lo que tiene el gobierno departamental para hacer puentes, para hacer caminos, para hacer desarrollo rural, para todas las obras de nuestro departamento. Es el mismo presupuesto del año pasado. 2016 hemos tenido casi exactamente la misma cantidad. Este año va a ser lo mismo. El mismo presupuesto por los impuestos que estamos cobrando, hemos tratado de cuidar de que no se caiga la platita que más les interesa a los paseños. La platita que nos llega a las provincias es lo que hemos tratado de no afectar. Va a ser el mismo dinero. Como verán, es insuficiente. Nada más como ejemplo, el ingeniero del químico debe saber, un hospital de segundo nivel cuesta 100 millones de bolivianos. Tenemos nosotros 248 millones, tenemos nuestra competencia de hospitales de tercer nivel. No hay dónde perderse. Una carretera nos cuesta 300 millones. ¿Qué vamos a hacer con esta poca platita? La tratamos de utilizar de la manera más eficiente posible, en acuerdo con los alcaldes. En las alcances del pacto fiscal vamos a ir desde La Paz a modificar todo eso. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Esta es la torta que viene desde hace 30 años. ¿Cómo se ha distribuido? ¿Quién ha decidido que se distribuye aquí? Ahí están las normas. 71.000 millones es lo que el Estado recibe de todo, impuestos, de regalías, ¿no? De lo que más recibimos, el 75% viene de impuestos que pagamos todos los bolivianos. No vivimos de la renta petrolera. ¡Oh, sorpresa! Todos hablan de que la renta petrolera se disparó, subió, etcétera. Sin embargo, el grueso de los recursos que reciben las gobernaciones viene de la renta petrolera. Pero no es el más importante. La fuente más importante son los impuestos que pagan todos los bolivianos. De los gruesos, 53.000 millones, 17.000 millones vienen de la renta petrolera. De toda la plata que le entra al Estado, esto es el año 2015, que es el último dato sistematizado que hemos podido conseguir. De los 71.000 millones, el gobierno nacional se queda con 41.000 millones. El 63% de toda la plata se queda en el gobierno nacional para tener sus competencias, eso después tendremos que analizar. De toda la torta, todos los gobiernos departamentales participan solo en el 10%, que son 7.000 millones de bolivianos. Eso reciben las 9 gobernaciones. Los municipios reciben el 3% más o menos de todos los impuestos, regalías, de toda la plata. Las universidades, más o menos el 4% en total, unos 2.300 millones de bolivianos. Esta es la torta, ese es el reparte. Este es el esquema de un Estado plurinacional con autonomías, concentrando los recursos en el gobierno nacional. Esto es lo que tenemos que discutir en el pacto fiscal. ¿Se podrá cambiar esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasa con algunos impuestos? No vamos a entrar en mucho detalle a esto. Quiero concentrarme en esto. La coparticipación tributaria. Lo que dijo el gobernador de la mañana. Son 7 impuestos, que es lo más importante en cuanto a ingreso nacional.
nos entra 40.000 millones de los 70.000 millones, es decir, 40 de los 70. 70 es toda la plata que nos llega al país, 40 vienen de estos 100 impuestos. ¿Quiénes pagan? Trabajan en aduanero, el impuesto a la salida al exterior, régimen complementario de la vida y el propio IVA, el IVA que ustedes pagan cuando consumen un refresquito en alguna tienda, les factura o un colito, una salpita de pollo en algún restaurante, de esa factura se paga impuesto, IVA. Ese es el IVA es lo más fuerte. Casi 20.000 millones de bolivianos se recaudan por el IVA. De estos 7 impuestos, alguien, y ese alguien fue hace 31 años, nos ilusionamos de acuerdo, como ahí el ingeniero Delfín también me puede ayudar. En esa época creo que gobernaba Víctor Paz Tesoro, no estoy seguro, con la ley del 43. En esa época se le ocurrió a ese gobierno que todos estos impuestos se distribuyan en un 10% se daba en esa época a las corporaciones regionales de desarrollo. Era menos plata, claro, en esa época era muy poco, pero también el gobierno se quedaba con el 75% y allá los municipios recibían el 10% y las universidades el 5%. En esa época se distribuía así. Hoy día se distribuye de esta manera. El 75% se queda el gobierno, los municipios se quedan con el 20% y las universidades se quedan con el 5%. A otro presidente, a Gonzalo Sánchez de Lozada, al gol que lo hemos votado a patadas en 2003, a ese señor se le ocurrió quitar de las corporaciones y dijo no creo en los gobiernos autónomos departamentales, voy a dar un poquito más a los municipios, que ha sido bueno eso, sin duda, ha sido lo mejor que se ha tenido de la ley de participación popular, es que en esa época los municipios reciben 20%, las universidades se mantienen con 5% y el gobierno nacional 75%, y las gobernaciones 0%. Las prefecturas no recibían nada porque dependían las prefecturas en esa época del gobierno nacional. Hoy los gobiernos departamentales son autónomos. Entonces, tenemos que ajustar esto. ¿Será posible modificar esto, hermanos y hermanas? Es la pregunta. ¿Podremos cambiar esto? Que el gobierno no se quede con el 75%, que baje al 60%, que nos dé un 10% por lo menos como hace 30 años se les daba a las corporaciones. No sé. ¿En qué porcentaje será posible? Porque esta es la fuente más sostenible de recursos. Habrá que discutir. El gobierno nacional dice que con esto plata paga a los militares, paga a los policías, paga a los maestros, paga a todo el mundo. Bueno, habrá que discutir con el gobierno nacional qué alternativas también de financiamiento tiene el propio gobierno nacional. No nos pica con nosotros ser imaginativos. Esperemos que también haya mucha imaginación en el gobierno nacional. De eso se trata, de sentarnos entre todos y discutir esta posibilidad. En resumen, ¿qué es lo que proponemos discutir? La única posibilidad de reforma normativa es la coparticipación tributaria. Es la fuente de recursos más estable, porque hemos visto el IDH sube y baja por ahí, este es un tema muy personal al tal, ¿no? Por ahí en la mesa de negociaciones con el gobierno nacional le podemos decir, ¿quién dice el IDH? No hay el IDH. ¿Para qué nos van a dar el IDH si igual nos quitan? Porque del IDH pagamos a la rentabilidad nosotros, también pagan los municipios, también paga el gobierno nacional, de todos pagamos la rentabilidad. Entonces, ¿por qué nos quitan? ¿Por qué se queda nomás todo el IDH y nos dan algo de la coparticipación tributaria a las gobernaciones? Nos compensan a los municipios lo que no recibirían el IDH. No sé. Pensemos fórmulas imaginativas para ver qué hacemos hacia adelante. Nosotros cobramos impuestos, nos han dado 3 impuestos, para información suya, hermanos y hermanas. Sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles, ya estamos cobrando. Modestia aparte, lo estamos haciendo mejor de impuestos nacionales. Impuestos nacionales cobraban más o menos 15 millones, nosotros ya hemos llegado a cobrar 20 millones. Lo estamos haciendo mejor. Pero por más mejor que seamos, no vamos a cobrar más de 25 o 30 millones de este impuesto. Tenemos un impuesto a la propiedad de vehículos a motor por navegación aérea y acuática.
En La Paz no tenemos muchos aviones para cobrarle. No sé, pues qué impuestos pagará. No tenemos posibilidad de cobrar impuestos en naves acuáticas. Las únicas naves que tenemos acuáticas son las que del estrecho de Piquina y algunas canoías, tal vez en el norte, en algunos ríos de la Amazonía. Muy difícil que cobremos impuestos a ese nivel. Tenemos impuestos a la afectación del medio ambiente, está con dificultades. Por tanto, la otra discusión que proponemos al alcalde ingeniero Gamay es discutamos nuevos dominios tributarios para el nivel departamental. Ya las alcaldías tienen importantes dominios tributarios, tienen inmuebles, tienen vehículos, las gobernaciones no. Por tanto, otra discusión que quisiéramos abrir, que quisiéramos discutir para ver si es posible coparticipar o generar otros dominios tributarios para las gobernaciones. Y finalmente, tenemos que hacer esfuerzo propio, claro que sí. Vamos a trabajar en generar recursos propios. Hay posibilidades de herramientas importantes, contribuciones especiales, grupo de pobladores, mañana en Corocoro o pasado en Cacarín, y por ahí podemos hablar con la gente para ver contribuciones especiales para que entre todos juntemos platita para hacer algún tipo de obra. Habrá que ver imaginativamente qué pasa con emprendimientos empresariales. El gobernador presentó un proyecto hablando de empresas. Nos piden hacer empresas. Perfecto, vamos a hacer empresas. El gobernador propuso hace unos meses atrás crear el gran campo ferial en la ciudad de La Paz. Hacer una empresa de eventos. Hemos calculado que haciendo ese proyecto la gobernación recibiría más o menos 20 millones al año de bolivianos. Sin embargo, hoy día, y aquí no sé si está nuestro presidente de la Asamblea Departamental, nuestros legisladores, se lo están entregando el campo ferial al gobierno nacional. Nos vamos a quedar sin campo ferial, sin proyecto para la gobernación. De eso quisiéramos discutir también. Que no se quede el gobierno nacional con los proyectos, que las gobernaciones podemos llevarlas a cabo. Esas cositas sería bueno discutirlas, para que no todo quiere hacer también el gobierno, que bien, que venga a hacer obras, pero que no nos quiten el patrimonio que le pertenece a los paseos. Eso no va a corregir, no es mucho, pero imagina 20 millones de bolivianos por ese emprendimiento, va a ser un daño económico muy grande si quiere provocar a la gobernación. Voy a ceder la palabra a nuestro director de planificación, muy cortito, unos 15 minutitos, para que les explique un poquito el PTDI, qué es lo que quisiéramos hacer en materia de desarrollo. De mi parte, nada más quería compartir esta información con ustedes. Muchas gracias por su atención.